Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud. Agradece con una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Javier García del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. Un placer, Gustavo, estar por acá. Las veces que me invitas. Siempre es difícil aceptar, pues sos preguntador inquisidor, pero acá estamos. Muchas gracias. Esa corbata amarilla y negra no es una cosa que todavía me... Bueno, hay que hacer alusión a lo que está pasando últimamente. ¿Satisfecho o no, política o institucionalmente, con la renuncia de Sendik? A ver, no es un tema de satisfacción, es la crónica de algo que se sabía que iba a pasar, ¿no? Hay que ver un poco en la historia, ¿no? Porque esto no es un punto, es un proceso. Esto empieza hace un año y medio, no sé, números redondos, con la solicitud del Partido Nacional, acompañada por toda la oposición, de una comisión investigadora, que trabaja un año y medio y que termina en 20 denuncias penales que hace toda la oposición, ¿no? Todos los partidos con representación parlamentaria. Después de eso empieza todo un proceso donde también el vicepresidente, o el ex vicepresidente en este caso, contribuyó bastante con esmero a que se fuera profundizando, ¿no? Se dedicó a ser su principal jefe de campaña en su contra, ¿no? Y bueno, y termina con este proceso del Frente Amplio, donde yo creo que está condicionado notoriamente por algo que la opinión pública y la oposición determinaban. No es comprensible, sería imposible un fallo del Tribunal de Conducta Política como el que salió si antes no hubiera existido un año y medio de trabajo de la comisión investigadora y de la oposición liderando este proceso de forma institucional, porque eso me parece que es un dato que hay que recalcar, Gustavo. El Partido Nacional y todos los partidos de la oposición, cuando tuvieron que decir sus cosas, le dijeron en el Senado de la República, cara a cara, y en el juzgado de crimen organizado. Nunca llevaron adelante una campaña por atrás. Me parece sí que en la interna del Frente Amplio hubo varios operativos, algunos con guantes para no dejar huella, ¿no? El presidente de la República habló de bullying, que se le había presionado, se le había atacado como nunca antes en la historia de Uruguay a un cargo como el de vicepresidente de la República. El presidente de la República me parece que tuvo varias etapas que cambiaban cada 15 días, ¿no? Pasó de una defensa férrea, el bullying, el ensañamiento, a una semana después diciendo, y bueno, cuando vio que las papas quemaban, diciendo, si a mí me piden la renuncia, yo renuncio. Lo dijo 2 veces, cosa que el mensaje llegara al destinatario, ¿no? Entonces ahí se olvidó del bullying y condicionó, o por lo menos apretó, empujó para la renuncia de Sendik. Cuando Sendik renunció, volvió a lo del bullying, el ensañamiento. El doctor Tabaré Vázquez, yo creo, tiene muchas contradicciones y no se entiende a sí mismo. Pero también seamos claros, durante un año y medio, lo mismo que pasó con el Tribunal de Conducta Política, el presidente de la República y el expresidente de la República, el senador Mujica, respaldaron a capa y espada al vicepresidente Sendik. Es más, Sendik se va bajo palio del plenario del Frente Amplio. Es decir, no es que le soltaron la mano, le arrancaron la mano. Es decir, hubo un año y medio de trabajo de la investigadora y vuelvo a reiterar, y un clima de opinión pública que llevaron a eso. Ahora, Vázquez pasaba de un lado al otro una Para semana. usted no hubo bullying, semana... o sea, no hubo un ataque desmedido hacia Sendik. No, pero me parece insólito eso. Si Sendik fue, vuelvo a reiterar, el jefe de su propia campaña en contra, sería en todo caso el autobullying. No, me parece que, independientemente que es una cosa que técnicamente no está mal definido por el doctor Vázquez. ¿Va a ser tema de campaña Sendik en la que viene, en 19? No está planteado, por lo menos digo, a 2 años y pico. Yo tengo la impresión de que uno no define, a ver, esto es un pensamiento particular, que un partido político o un dirigente político de un sector puede definir algún tipo de agenda de campaña, si estos son los temas. Pero la opinión pública es la que dice este tema lo llevo o este tema no. Pero no, usted que recorre lugares, que habla con la gente, ¿lo ve como que me parece que el instalado el tema? Si es con nombre propio, obviamente, que es un hecho histórico. Es la primera vez en la historia del Uruguay que un vicepresidente de la República en funciones renuncia. Eso no le pasó nunca, por lo tanto es un hecho político. Ahora, hacer campaña con ese tema me parece una cosa que ya se agota. Mi impresión, yo soy recorredor de Interior y de Montevideo, mi impresión es que este es un tema que hay que superarlo, que la gente está pidiendo entrar en la normalidad. Nosotros tuvimos prácticamente un año y medio, 2,
de anormalidad, de una discusión prácticamente que monopólica, en virtud de que no es tan importante, el vicepresidente, que la gente está diciendo, bueno, ahora yo quiero entrar, como decía Ortega y Gasset, en las cosas. Y esa me parece que va a ser tema de campaña. La ética va a ser un tema en la campaña. Ese es un tema de campaña. Va a ser tema. Por eso le dije, saquémosle nombre. Pero la ética va a estar como nunca. Pero la ética pues, es un valor fundamental. Pero digo, no. Nunca se habla de ética en las campañas, por lo menos hasta ahora. A ver, no como un nombre propio, pero me parece que el valor de la función pública, del servidor público, es. Porque aparte no hay que taparse los ojos. Miremos el barrio. Entonces, no es Uruguay, Argentina, Brasil, es el mundo. Entonces, el valor de la función pública, del servidor público, sí. No le ponga nombre porque lo achica, pero sí el de la responsabilidad del servidor público. O sea, ese tema va a estar instalado. Yo no tengo duda que es uno de los temas fundamentales. Debiera serlo siempre. Ahora, si la ética, sí. Una anotación, si la ética es algo que hay que reivindicar es porque no andamos bien. Porque debiera ser un valor supuesto. Quizás cuando ustedes hablen de Sendic en la campaña electoral, alguno del Frente Amplio le diga, sí, pero ustedes con el intendente de Soriano que fue acusado de estafa, que ejercía el cargo y no renunció a su cargo para defenderse, no dijeron nada. A ver, vamos a separar bien los tantos. Bien los tantos. Una cosa es un caso de un funcionario público en la administración de dineros públicos, que es el caso de Sendic, donde hay acusaciones en virtud de su puesto como presidente de ANCAP. Dineros públicos. Otra cosa es Gustavo Banescayán, que tiene un programa de televisión, es empresario y que hace un mal negocio y con sus dineros y pierde o gana. Son casos bien diferentes. Tan diferentes son que incluso el propio juez, antes de ayer, le dice, por lo que yo me informé en la prensa, le dice que... Le dio 15 días 15 para que... días, ¿para qué? Porque pues es un tema económico, de plata, de negocios particulares, de empresas particulares agropecuarias. Le dice, en 15 días venga y muéstrame los documentos. Pero eso es bien diferente, no se está juzgando el papel del intendente, su función de intendente, sino su vida particular. El caso Sanabria era un tema privado también y Sanabria terminó renunciando. Que tendrá que arreglar en su, ¿cómo le voy a decir? En su cargo, su fuero judicial, ¿no? Sanabria era un tema privado y renunció a su banca en diputados, aún con un caso privado que lo involucraba. Aquí hay un juzgado que le dice el juez, usted tiene 15 días. Entonces me parece que en esos 15 días tiene el intendente Bascú para arreglarlo. Es lo que le digo el juez, ¿no? Si no Entonces, lo arregla... bueno, en 15 días usted me llama y charlamos, pero me parece que es lo mínimo. Si le dice el juez, salvo que usted o yo nos pongamos, que no, yo sé que no es la función, a determinar lo que el juez no determinó. Se le dijo, yo le di un crédito de 15 días. Bueno, en 15 días hay que ver, y a partir de ahí es que se abre un análisis político. A mí me consta que su grupo político y su sector político lo está analizando. O sea, no comparto lo que dijo el día de ayer la señora Alonso a Canal 12, de que ella... sugeriría que Agustín Bascú deje su cargo como intendente de Soriano. Yo no lo comparto. No lo comparto porque, a ver, hay una definición bien clara. No se puede equiparar esto al caso de Sendic, se lo decía recién. Verónica le está pidiendo en 24 horas al intendente de Soriano lo que no le pidió en 1 año y medio a Sendic. Es decir, la señora Verónica Alonso, durante 1 año y medio no pidió separar del cargo a Sendic. Ahora, en una semana, en 24 horas a Bascú, cuando el juez le dice 15 días, yo qué sé. ¿Está siendo más dura con los propios que con los ajenos? No es un tema de dureza, es un tema de justicia. Me parece que no está bueno. No se puede ir al grito a la tribuna. Los dirigentes políticos tenemos, me parece que no actuar porque la tribuna pide, sino por la justicia, por la razonabilidad. Entonces, si usted en 1 año y medio no le pidió al vicepresidente de la República, que tiene denuncias con respecto a dineros públicos, que dejara su cargo, no lo pidió nunca, en una semana, cuando el juez le dice a Bascú por tema privado, tiene 15 días para resolver el tema, no le va a pedir que se vaya. Yo no lo comparto en absoluto. Quien asumió el lugar de la señora Topolansky, que ahora es vicepresidente de la República, es Charles Carrera, exdirector general del Ministerio del Interior, que tuvo un entredicho con usted cuando usted, que aún sigue reivindicando el tema, pidió que se investigara cómo entraban municiones ilegalmente a Uruguay para las fuerzas, y él le respondió diciendo, ¿y qué habla García si él ni siquiera tiene el título de pediatra? ¿Se está embarrando la cancha en la política? ¿Entre una cosa se responde con otra? Da la impresión, ¿no? Aquello fue una canallada que, bueno, uno que está en la vida política... Ahora tiene pública, no sé cuántos bancos o cuántas sillas de distancia. Uno que está en la vida pública y política hace mucho tiempo está acostumbrado, no debiera estar acostumbrado, pero sabe que este tipo de canalladas están a la orden del día. Pero el tema de las balas,
¿no? Es un tema muy serio, porque el año pasado, pues yo quiero hablar de este tema, ¿no? Sí, está bien, pero tiene alguien compartiendo ahora su mismo ámbito de trabajo que ante una pregunta suya sobre un tema específico le responde con un tema personal suyo. Y debe ser que tengo razón, entonces, ¿no? Pero si está entrando en un terreno que Uruguay no vivía. Bueno, no por mi parte no. Uruguay siempre se jactaba que los temas personales no integraban la discusión política. Gustavo, yo me formé en la vida política con Wilson Ferreira, el gurí, ¿no? Tenía pelo y gomina, usaba, así que imagínate. Y Wilson decía siempre, nos enseñó de muy chiquilines, que la vida política es hacer debate de ideas. Es decir, y uno tiene que ser muy duro en el debate de ideas, si es necesario, pero no en las personas. Porque atrás de cada persona, de todo ser humano, hay familia, hay niños, hay hijos, y uno no puede trasladar a pensar que el otro es un objeto y que todo sirve para la vida política, incluso destruir al otro en su tema particular, en su vida, y si tiene que destruir una familia y a los hijos hacerlo también. Eso a veces es lo peor de la política. ¿Está viniendo eso a Uruguay? Yo deseo que no. Pero lo está viendo con este tipo de pero cosas. puede haber indicios, para esto, por otras cosas más, pero puede haber indicios. Yo no desearía que la vida política se transforme en una tendal de agresiones, de basura. Me parece que, como hay una frase que algunos compañeros del Partido Comunitario hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho, mirar más alto se puede. Y tiene que ser una carrera de excelencia. Si todos los dirigentes políticos apeláramos a tratar de ser mejores, la vida política mejora y la sociedad mejora. Si estamos dispuestos a correr una carrera de petillos, de la mediocridad, de cuanto peor mejor, el Uruguay ya conoce qué pasa con esas cosas. Mujica hasta reivindicaba la ley de... Pero para no dejarlo colgado el tema de las... No, si no vamos a hablar de eso. Mujica hasta reivindicaba el hecho de que existiera la ley de duelo para estos temas de honor resolverlo de otra manera, porque dice, la justicia no puede terminar resolviendo esto. Cuando se daña el honor de una persona, por más que haya una sentencia, por más que haya un titular, ya lo que pasó, es como un clavo que entró y ya deja la marca. Una etapa bárbara de la vida de la sociedad, me parece. Que las diferencias entre personas terminen con una bala, me parece un razonamiento bárbaro, de retroceder en la civilidad y en la civilización siglos. Lo peor. ¿Cómo recompone el honor entonces? Pero me parece que hay mecanismos institucionales que si usted me ofende a mí, a ver, en la vida política, ya, usted puso un ejemplo así cuando uno es hijo de una canallada, o cuando eso, mejor dicho, es objeto de una canallada. ¿Cómo se arregla eso? El daño que le hizo usted carrera. Pero, y porque uno está en la vida política y se la banca, listo. No, y bueno, desgraciadamente, si uno por cada cosa, yo prefiero todavía devolver trabajo y devolver dedicación, porque si uno dedicara a las cosas menores todo el tiempo, pierde tiempo, ¿no? Entonces, piensan aquellos que todos son igual que ellos. No es para mí esa. Hablando de esa canallada que usted habla, usted dice pero que... ¿puedo hablar de lo de Sí, por eso le voy a hacer la pregunta ahora. Esa canallada... No soy periodista yo, pero... Dele tranquilo. ¿Esa canallada intentó esconder algo en el Ministerio del Interior? Sí, obvio. Y tengo la documentación que lo prueba. ¿Y Carrera estaba involucrado o él defendía al ministro? Yo lo que digo es que aquí hubo, para que la gente que nos está viendo entienda cómo es el tema. En mayo del año pasado, 2016... el Ministerio del Interior, el proceso empezó en diciembre del 2015, solicitan en diciembre del 2015 el Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa, que es quien tiene el servicio material de armamento, quien dice esto puede o no se puede en materia de armas y municiones, etcétera, traer 6 ítems o 6 productos, por decirlo de alguna manera. El Ministerio de Defensa le contesta en mayo del año pasado al Ministerio del Interior que de los 6 le autoriza 5. Pero hay uno que no autoriza. ¿Qué es lo que no autoriza? No autoriza la importación de 750.000 proyectiles 9 milímetros, a ver, yo no soy un especialista en esto, nada que se parezca, pero, a ver, semi-encamisados, es decir, son armas de guerra, balas de guerra, digo. Que no es la bala común, es aquella que cuando lo toca, cuando le penetra, estalla, de un grado de letalidad. Tal es así, exacto, Gustavo, que en las convenciones humanitarias internacionales que el país adhiere, están prohibidas para su uso en materia de seguridad interna. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad de lo que se busca con el daño que produce no es razonable. Para parar un chorro en un rapinero no le destrozo el cuerpo, lo tengo que detener, ¿no? Y la ley nacional, o sea, leyes internacionales que Uruguay ratifica y la ley nacional las prohíben. El Ministerio de Defensa le dice, eso no puede entrar, está prohibido por la legislación. Las meten para adentro. De contrabando, las meten para adentro del Uruguay, por la aduana de Rivera.
Yo tomo conocimiento de este evento, de esto que sucedió, y hago una serie de pedidos de informes, ¿no? Y hago al Ministerio de Economía, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Muy sencillo. Digo, esto es así y yo tengo esta información. El Ministerio de Economía, ¿por qué una vez por la aduana? Me dice, tiene razón, descubrimos que lo que usted dice es verdad. Tanto es así, esto aquello es el eslabón más débil, ¿no?, que iniciamos un proceso disciplinario a un aduanero. Mire, si un aduanero, 750.000 balas prohibidas que mete el Ministerio del Interior, ¿de qué lado está el poder?, ¿no? Pero van por el aduanero, ¿no? Y el Ministerio del Interior le contestó que estaba todo bien. Y el bien. Ministerio del Interior me contesta que lo que yo decía no era así, porque nunca habían recibido una negativa expresa, documentada, del Ministerio de Defensa negando el ingreso de estas ¿Pero qué hace el balas. Ministerio del Interior ingresando balas ilegalmente? Termino la frase. Sí. El Ministerio del Interior me contesta que nunca el Ministerio de Defensa le dijo negó que no. expresamente el ingreso. ¿Sabe qué me contesta el Ministerio de Defensa? Que le negó. Con un documento. ¿Sabe qué dice ese documento en una de sus cláusulas? Que expresamente se niega lo que el Ministerio del Interior dicen que no le ingresó. Pero Es decir, ¿qué gana que el el Ministerio Ministerio del del Interior mintió. ¿Y qué gana ingresando balas ilegalmente el Ministerio del Interior? No sé. Lo que sé es que fue un hecho ilícito, ilegal, que tan ilegal fue, esto entra en mayo, las meten al país, yo no sé dónde quedaron, pero en noviembre, porque claro, quemaban las balas, no podían salir a la plaza porque estaban prohibidas, ¿no? Entonces, tienen que blanquear estas balas. Y entonces, se llega hasta el nivel, yo no sé cómo el doctor Vázquez entró en esto, que el doctor Tabaré Vázquez saca una resolución el 8 de noviembre del año pasado, una resolución presidencial. A ver, nos enseñan los abogados, Constitución, ley, decretos. Pirámide de Kelsen. Exactamente. Así que la resolución presidencial es de una muy menor jerarquía con respecto a un decreto y una ley. Bueno, con una resolución presidencial le pasan por arriba la ley, diciéndole el presidente al Ministerio de Defensa, vaya a donde están, regularícelas, después que estuvieron 5 o 6 meses acá en forma ilegal. ¿Por qué no pidió la renuncia de Bonomi usted por esto? Yo recibí los pedidos de informes, el del Ministerio del Interior hace 10 días, una cosa así, no, el Ministerio de Defensa, perdón, hace 10 días, recibí primero Economía, después Defensa, y todavía no tuve ninguna reunión, porque me parece que yo quería tener los datos. Pero ya tiene todo confirmado usted. Sí, y ahora yo estoy esperando que se reúna la Comisión de Defensa, estuvimos ahora 20 días sin sesiones por el tema del plebiscito, y voy a solicitar la convocatoria del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa. ¿Al régimen de comisión general? A la comisión. Yo quiero hacer todos los pasos que me parece que corresponden. Y después de todo eso, si no lo Después satisface... de eso, como la pregunta anterior, usted me cita... pero ya el documento lo tiene. Sí, claro, pero quiero tenerlos enfrente y que me digan, porque es muy grave. Con la foto de hoy sí le pediría la renuncia. Es muy grave, pero usted sabe que a Bonomi se le ha pedido la renuncia por este hecho grave y por 50.000 hechos graves más. Y ameritaría una renuncia. Está atornillado. Acá lo que es grave es que el Ministerio del Interior le mintió al Senado de la República. Pero con eso amerita una renuncia a un ministro. Eso u otras medidas, veremos. ¿Denuncia penal también? Eso u otras medidas. ¿No descarta una denuncia penal? No descarto, no descarto. Acá hubo un hecho muy grave y es un ingreso ilegal. Porque ¿qué pasó? Después en el mes de diciembre... Comisión investigadora no va a pedir, no va a agregar una más. No tiene sentido. Tengo todos los... quiero ahora ver por qué esta cosa, ¿no? Fíjese, esto fue en noviembre. En diciembre me pasado, sacar ahí un decreto diciendo que a partir de diciembre la policía puede usar estas balas, ¿no? Sin embargo, 6 meses antes las entran ilegalmente. Y ahí está el tema. Ahí está lo que fue ilegítimo, fue ilegal, y después vino la mentira del Ministerio del Interior. Entonces, los próximos pasos lo vamos a ver. Pero eso es lo que voy a hacer en los próximos días. ¿Le invito a una pausa? Es usted que manda. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el senador Javier García del Partido Nacional. Recordamos, como siempre, que el horario principal de emisión de nuestro programa es los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?